El tema que venimos viendo este mes que corresponde al mes de noviembre, es Reino resistido y atacado. Y el título del mensaje que yo le puse a este mensaje, valga la redundancia, es Resiste para vencer. ¿Usted ha sentido que nosotros, los que conocemos a Jesús, vivimos un estilo de vida que es constantemente resistido y atacado? ¿Sienten ustedes eso? ¿Sienten eso en las luchas, en las diversas pruebas, en las cosas que vienen día a día a nuestras vidas y hacemos todo y nos ponemos en manos del Señor y no entendemos por qué siguen? También, ¿qué pasa cuando queremos hablar de Jesús a alguien? Queremos decirle a la gente la necesidad urgente que hay de recibir al Señor, porque es el único que nos puede dar la vida eterna en el reino de los cielos, o de lo contrario, la vida eterna de esa persona será en el infierno. Eso dice la palabra de Dios. Y hablamos, ¿y qué pasa? Nos atacan, nos ningunean, nos dicen que somos fanáticos, que en todo lo metemos a Dios, que Dios no está en todo, que Dios está ocupado de otras cosas más importantes. ¿Y qué más importante que nosotros para Dios si somos su obra perfecta? Él se ocupa de nosotros, todo lo creó por nosotros, todo lo hizo para nosotros. El mundo hoy está como está, pero no era la voluntad de Dios como está. El clima, el mundo que está contaminado, todo, la forma de vida de este estilo de vida, no era lo que Dios quería para nosotros. Él había preparado un paraíso, un Edén. Y el pecado y la desobediencia del hombre ha hecho esto que hoy vivimos. Pero esta no era la voluntad de Dios. Y saben que mirando las escrituras, yo podía ver que en la iglesia de Cristo se repite un constante: somos resistidos y atacados desde que nació la iglesia. Yo veía la vida de Pablo y realmente cómo ha sufrido, cómo ha sido puesta su paciencia y su fe en prueba. Todo ha sido puesto en prueba para él. Para él ha sido difícil a mis ojos, pero a medida que voy leyendo, me doy cuenta que él ha podido soportar con una fuerza sobrehumana. No eran sus fuerzas, eran las fuerzas de Jesús, que el Espíritu Santo le da, la fuerza que le mandaba el Padre. Y vamos a ver, por ejemplo, en un momento cuando Pablo cuenta a los soldados y a la multitud que lo acusaba, él quiere contar por qué él había cambiado su forma, porque él venía haciendo de una manera y de repente cambia y es el día y la noche. Pero nadie lo quería escuchar. Pero vamos a Hechos, capítulos 22, versos 4 y 5. Bien. Yo tengo la traducción lenguaje actual, voy a leer de acá. Versículos 3 y 4. 3 al 5, ahora sí. Hechos 22, 3 al 5. Yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Pablo le estaba hablando a todos. Ellos eran igual que él había sido igual que ellos. Antes, dice Pablo, buscaba por todas partes a los seguidores del Señor Jesús para matarlos. A muchos de ellos, hombres, mujeres, los atrapé y los metí en la cárcel. El jefe de los sacerdotes y todos los líderes del país
saben bien que esto es cierto. Ellos mismos me dieron carta para mis amigos judíos de la ciudad de Damasco, para que ellos me ayudaran a atrapar más seguidores de Jesús. Yo fui a Damasco para traerlos a Jerusalén y castigarlos. Hasta ahí vamos a leer. Para que podamos entender un poquito lo que estaba pasando, yo voy a hacer un breve resumen, voy a tratar de ser breve, de por qué estaba pasando esto, por qué lo perseguían a Pablo, por qué lo encarcelaban. Pablo venía viajando por distintas ciudades, hablando del Señor Jesús. En algunas ciudades se quedaba unos días y después seguía su viaje y seguía por donde iba hablando de Jesús. Cuando llega a la ciudad de Cesarea, se encuentra allí con Felipe el evangelista, que era uno de los 7 que le ayudaba a los apóstoles en la prédica del evangelio. Él se queda allí con ellos, eran amigos, habían muchos hermanos que eran muy cercanos a Pablo ahí, era un regocijo grande. En esos días que Pablo estaba en Cesarea, desciende de Judea un profeta llamado Ágabo. Se acerca donde estaba Pablo y le quita el cinturón a Pablo. Se ata al profeta las manos y los pies con el cinturón de Pablo y le dice: el Espíritu Santo dice que así harán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto para entregarlo a las autoridades romanas. Entonces se imaginan, los amigos de Pablo, incluido Felipe, le rogaban a Pablo que no fuera a Jerusalén. Le suplicaban que no fueran. Algunos lloraban porque sabían, ellos eran cristianos, sabían que era el Espíritu Santo que había hablado por boca de este profeta. Y Pablo les dijo algo que nosotros tenemos que tomar muy, muy en cuenta. Él le dijo: es tanto mi amor por el Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel, incluso a morir por su causa. Y a los días partió a Jerusalén. Cuando llega Pablo a Jerusalén, se encuentra con miembros de la iglesia. Y allí le cuentan estos miembros de la iglesia, algunos sacerdotes, que habían muchos judíos que habían creído en Jesús. Pero estos judíos seguían sosteniendo que debían obedecer la ley de Moisés. Estaba enfrentada allí la ley con la gracia. Ellos habían creído en Jesús, pero no se podían desprender de la religiosidad, no se podían desprender de la ley, querían seguir haciendo todo lo que la ley mandaba. Y le comentaban estos sacerdotes y esta gente, estos miembros de la iglesia a Pablo, que estaban muy molestos esos judíos. ¿Por qué? Porque ellos decían: Pablo anda enseñando que no obedezcamos la ley de Moisés, que no conservemos ni que respetemos los preceptos que nosotros tenemos. Por ejemplo, en Levíticos 11 ustedes pueden leer, y ahí van a leer todos los preceptos en cuanto a comida, lo que debían comer, que ellos tenían, ¿sí? Pero había pasado, esto no lo puse para que lo pongan en la pantalla, pero había pasado algo a Pedro, al apóstol Pedro, que él había tenido en un éxtasis, una visión, donde había bajado una sábana llena de cuadrúpedos, de toda clase de animales, reptiles, y sentía una voz, Pedro, que le dijo: mata y come. Y Pedro dijo: nunca, Señor, nunca voy a tocar cosa inmunda, ni voy a comer cosa inmunda. Y una voz del cielo le dijo: Pedro, no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Eso es lo que no terminaban de entender los judíos. Creían en Jesús, creían que Jesús era la promesa que Dios le había hecho a sus antepasados, pero estaban ahí con un pie en la ley y el otro en la gracia. Entonces le sugieren estos sacerdotes a Pablo: para que pongamos paño frío y no estén tan enojados, iba a haber en unos días una ceremonia de purificación ahí en la ciudad. Entonces dice: anda a la ceremonia, hay unos hombres que van a ir a purificarse, acompañarlos, como para calmar las aguas.
Pablo va, los judíos estos lo ven, lo reconocen y se arma un alboroto tremendo. Muy molestos agarran a Pablo, lo golpean, lo lastiman, querían matarlo, eso dice la palabra de Dios. Los soldados ven a cargo de la tranquilidad de la ciudad, digamos, ven el tumulto y se acercan ahí y lo rescatan a Pablo. Pablo quería explicarle a ellos, pero no lo dejaban, gritaban que lo maten, querían que lo maten. Entonces así va Pablo preso. En esos días, ya termino el resumen, ya vamos a seguir leyendo. En esos días asume un nuevo gobernador llamado Festo. Ese gobernador había escuchado a Pablo y bueno, lo tenía ahí como un problema que él tenía, recién asumía, y lo tenía preso, y el pueblo que lo quería matar. Entonces, a causa de la asunción del gobernador, como pasa con nuestros políticos, asume uno y vienen de otros lados a saludarlo y a visitarlo y a hacer toda la pompa, llegó el rey Agripa a saludar a Festo. Festo le comenta al rey Agripa el problema que tenía con Pablo, que era un hombre que él no le encontraba el por qué tenía que estar preso, pero como Pablo había pedido ser juzgado en Roma porque era ciudadano romano, no podía soltarlo. Entonces Agripa pide escuchar a Pablo, y esto es lo que vamos a leer ahora. Vamos a Hechos 26, capítulo 1 al 18. Ya había llegado Pablo frente al rey Agripa y comienza así. El rey Agripa le dijo a Pablo, puedes hablar para defenderte. Pablo levantó su mano en alto y dijo, me alegra poder hablar hoy delante de su majestad el rey Agripa. Estoy contento porque podré defenderme de todas las acusaciones que hacen contra mí estos judíos. Yo sé que su majestad conoce bien las costumbres judías y sabe también acerca de las cosas que discutimos. Por eso le pido ahora que me escuche con paciencia. Todos los judíos me conocen desde que yo era niño, saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén. Saben que he sido un fariseo. Si ellos quieren podrían asegurarlo, pues lo saben. Los fariseos somos el grupo más exigente de nuestra religión, o sea, los más, ¿cómo podemos decir? Duros, apegados a la letra, no al rema, a lo que viene de Dios, sino a la letra, a lo que dice la letra, así. Versículo 8. ¿Por qué ninguno de ustedes... vamos al 7. Nuestras 12 tribus de Israel esperan que Dios cumpla esa promesa, que era Jesús, era ese Mesías. Por eso aman y adoran a Dios día y noche. Gran rey Agripa, los judíos que me acusan no creen en esa promesa. ¿Por qué ninguno de ustedes cree que Dios puede hacer que los muertos vuelvan a vivir? Antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible para destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Y eso hice en la ciudad de Jerusalén. Con el permiso de sacerdotes principales, metí en la cárcel a muchos que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en la sinagoga para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí en otras ciudades. Para eso mismo fui a la ciudad de Damasco, y acaba de contar su encuentro con Jesús, ¿no? Con el permiso y la autorización de sacerdotes principales, pero en el camino, gran rey Agripa, cuando eran las 12 del día, vi una luz muy fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos. Todos caímos al suelo. Luego oí una voz que venía del cielo y que me dijo en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me contestó, yo soy Jesús. Es a mí a quien estás persiguiendo. Y aquí me quiero detener un poquito. Cada vez que nos persiguen, cada vez que nos acusan, cada vez que
sufrimos pruebas. Es a Jesús a quien le están haciendo todo eso. Él va adelante nuestro. Entonces, cada persecución, recuerden, es a Jesús. A nosotros sí nos afecta, pero están persiguiendo a Jesús. Él me contestó, yo soy Jesús, es a mí a quien están persiguiendo. Levántate porque he aparecido ante ti para nombrarte como uno de mis servidores. Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí y también lo que sabrás después. Te enviaré a hablar con los judíos, con los que no son judíos. No dejaré que ninguno de ellos te haga daño. Tomen eso para ustedes. Quiero que hables a ellos y que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Realmente, qué tarea le tocó a Pablo, ¿no? Y aquí vemos un Pablo diferente, ¿sí? Que antes había sido perseguidor y hoy era perseguido, y que se mantenía firme a pesar de que la multitud lo acusaba y lo hostigaba. En Mateo 28, el mismo Jesús nos anima a ir y a ser discípulos, a enseñarle todas las cosas que Él nos enseñó. Y dice algo muy importante: yo estaré con ustedes hasta el fin. ¿Ustedes creen que Jesús está con ustedes? Cuando están predicando, cuando están hablando en las pruebas, está Jesús con ustedes. Creo que nosotros podemos usar la misma fórmula, resistir y atacar, pero con otras armas. ¿Cómo resisto? Resisto en la fe, parada firme. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído. No son mis fuerzas, no es mi poder. Es Jesús dándome poder, empoderándome, esa palabra que está tan de moda, para que yo pueda ser victoriosa. Resisto en oración, resisto en ayuno, teniendo misericordia con otros, porque un día yo he sido igual y me tuvieron paciencia, ¿sí? Y me esperaron. Pero no solo debo resistir, sino también debo atacar. Cuando el enemigo viene a mí con un plan para destruirme, yo tengo que destruirle el plan a él. No me puedo quedar solo resistiendo, porque yo me imagino resistir, me apurruco en un rincón y resisto que me golpeen, me tire dardos. Pero cuando yo ataco, yo le desbarato el plan. ¿Y con qué ataco? Con la espada del Espíritu. Jesús en el desierto dijo, escrito está, y le deshizo el plan al enemigo, ¿sí? Se fue. Lo quiso hacer abandonar un ayuno, no pudo. Lo quiso hacer que lo adore, no pudo. Y igual pasa con nosotros. Todo esto que está en la Biblia es para que nosotros entendamos, hermanos, que es para nosotros también. Y por último, quiero decirles que así como está escrito, así va a ser en nuestras vidas. Tal cual, voy a vencer, porque estoy parada, firme, respaldada por el Señor Jesús. Le creo lo que dice su palabra. Estoy en oración, fortalecida con la palabra, estoy predicando, estoy hablando a las personas y Él está con nosotros hasta el fin. Y por último, quiero leer Efesios 6:10, que me gustó muchísimo, me impactó muchísimo este versículo cortito. Dice así, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Amén. Dios les bendiga.